He trabajado mucho, como muchos de vosotros, y antes de empezar con el cambio climático, y como yo he puesto ahí, no vengo a asustar, aunque ponga lo que nos jugamos, porque creo que no lo jugamos, voy a contar una pequeña historia que se debe de contar antes de empezar a hablar, que es cómo llegué al cambio climático. Es verdad que hemos estado los dos, 40 y tantos años, trabajando como médico, y bueno, yo es verdad que tengo una vertiente, sobre todo en los últimos años, de investigadora, con publicaciones científicas, con pertenencia a grupos de investigación potentes, pero sin llegar o sea, a revivir lo que es la jubilación, pues llega un día que te dicen, oye, todo es estupendo, tengo 80 publicaciones con factor impacto, pero se acabó, ya te tienes que ir a tu casa. Uno se ve muchas veces ante esa coyuntura un poco nervioso, yo al menos sí lo abordé, pero luego empecé a pensar que si no me encontraba mal, ¿por qué no me dedicaba a otras cosas? Y por lo menos a estudiar, porque para mí lo más importante en la vida, Yayo, ha sido aprender. Hay algo que cuando me dan algún homenaje, que cuando se jubila uno se lo dan, aunque no se lo merezca, siempre se dice lo que he hecho, lo que no ha trabajado, tal. Bueno, pues yo en las partes que normalmente se resaltan de mí, no me ha costado nada trabajar, porque a mí me gustaba estudiar. La asistencia me costaba más y la gestión me costaba una enormidad. Pero lo que es la investigación no. Por tanto, yo dije, bueno, voy a abordar otros temas. Y uno de los temas que me traía por la calle de la amargura es el cambio climático. Yo creo que como buen investigador, aquí está mi compañero Manolo, que hemos sido compañeros de faena también, yo he sido muy desconfiado. Y una cosa que estaba, sobre todo, muy a nivel político, muy a nivel mediático, siempre pensé, digo, esto lo mismo no es la mitad de la verdad o ninguna de la verdad. Y abordé el cambio climático pues con desconfianza y con mis criterios científicos, por lo que me había servido para aprender si varía una vacuna o un tratamiento, o si la diálisis o el trasplante renal eran adecuados para mis pacientes. Pues como lo mismo lo hizo. Y esa es mi historieta. A partir de ahí me voy a disculpar dos cosas. Primero, que de la salud, que es de lo que me siento más potentemente informado, voy a hablar poco. Es duro, pero fácil de entender. Y si hay algo que no se entiende, pues luego me lo preguntáis en el coloquio y si yo lo puedo saber, pues lo... Pero sí voy a hacer un esfuerzo en explicaros lo que yo creo que tiene de importancia el cambio climático en toda la primera parte. Si tenemos verdaderas evidencias científicas del cambio climático, si hay evidencias científicas y en qué se basan, por lo menos desde mi punto de vista, y al final hablaré un poco, para no dejar un regusto negativo, de qué se puede hacer con el cambio climático y qué podemos hacer cada uno de nosotros con el cambio climático. Y esto es todo lo que quería decir. Bueno, esto es lo que me encuentro yo cuando me acerco al cambio climático. Un montón de información en cualquier revista. Este miércoles ya me lo advirtió. Es mi sobrina Clara, por la que yo parte de lo que sé se lo debo a ella. Porque es una ecologista en acción, ¿no? Digamos. Está muy motivada. Bueno, pues me encontré esto, y esto es información nacional e internacional de todo calibre. En la tele lo que iba a decir que el miércoles ha empezado una serie de cambio climático que se llama HOT. Son 6 capítulos, he visto los 2 primeros, me parece que está muy bien, pero mucha información. Y yo soy científico, perdonadme la inmodestia, pero lo soy porque he estado 50 años haciendo cosas que parecían ciencia, ¿no? Y busqué qué pasaba con la ciencia. Lo mismo o peor. Múltiple información, casi todo a nivel, bueno, esto estamos los médicos acostumbrados a nivel anglosajón, y sencillamente para asustar un poco, que sepáis que estos son miles, son las publicaciones científicas del cambio climático. O sea, 75.000 todos los años. No me ha dado tiempo de leerlas todas. Pero opino, como el autor de este reportaje, que está en el Nature, vamos, a castellanizarlo, le hago una crítica a la literatura del cambio climático. Está muy mal sistematizada y la evidencia no está bien graduada. Lo dice este autor y lo digo yo. Es difícil encontrar la calidad de muchos de estos estudios. Y esto era todo de la historieta. 4 partes. De lo que tú me dijiste lo voy a hacer, pero mirad. Hablaré si hay cambio climático, las causas y si hay culpables. Los humanos siempre estamos buscando culpables de las cosas.
y no estamos satisfechos. Luego hablaré de las consecuencias del cambio climático, las que ya son, las evidencias científicas. Hablaré de las repercusiones de la salud, porque es lo que se supone que sé, que ni de eso sé, y luego hablaré de qué se puede hacer. Voy a tantear un poco en una cuestión. ¿Quién de ustedes, a mano alzada, cree que hay cambio climático? Bien. ¿Alguno de ustedes reconoce algún fenómeno cercano que creéis que obedece al cambio climático, que haya ocurrido cercanamente? Sí. ¿Cuál? Vamos. Ahora mismo, hace poco, ¿no? Que no ves las plantas. O sea, cuestiones de adaptación o de biodiversidad. Y la DENA de Valencia, ¿no? Es un caso típico, yo esperaba eso. ¿Y de enfermedades que puedan ser debidas al cambio climático? Las alergias. Bien, bueno. Lo de las alergias no estoy muy seguro. Siento. Sí, ha aumentado también el cáncer. Quiero decir que no estoy seguro, dicho. No digo que no sea. Esto es lo malo de los foros, que cuando uno va a dar una charla, yo soy un converso del cambio climático y estoy dispuesto a pelearme con los que no creen en el cambio climático, que hay muchos, ahora pondré algunos ejemplos. Pero ustedes soy creyentes en el cambio climático y me pasé toda la vida, ¿verdad, Manolo?, hablando de la diálisis domiciliaria, convenciendo de las bondades de la diálisis domiciliaria a todos aquellos que creían que era buena la diálisis domiciliaria. Y yo dije, ya es hora que le hablemos a los que no creen que sea bueno, porque si no, no cambia nada en la sociedad. Pero bueno, aún así, intentaré afirmar más en lo que creo. Bueno, primero que voy a hablar es del cambio climático, causa y consecuencia. Mirad, calentamiento y cambio climático, es lo mismo. Ya digo que yo he aprendido, ¿cómo es esto, Manolo? Los métodos socráticos, ¿no? Pregunta y respuesta. ¿Es lo mismo el calentamiento? Pues no es lo mismo, ¿no? Pero el cambio climático fundamentalmente consiste en un calentamiento global, ¿no? Del mundo entero, ¿no? Pero el cambio climático no es solo el calentamiento, sino además, ¿no? Han cambiado las corrientes atmosféricas, las corrientes de los océanos, el grado de humedad de la atmósfera, su composición. Sí, no es solo eso, pero sí es el parámetro más representativo, y hoy os vais a hartar de escuchármelo, del cambio climático. El planeta se está calentando. Primera cuestión. ¿Y por qué se está calentando? Pues se está calentando por esto que se llaman los gases invernaderos, ¿no? Sabéis cómo funcionan los invernaderos, ¿no? El plástico permite que la radiación solar entre, calienta todo lo que hay dentro, los objetos o plantas o todo lo que hay libera calor, pero en forma de una onda de mayor longitud, una radiación térmica de mayor longitud, que queda atrapada en el plástico, y por eso se calienta, ¿no? Por eso cuando uno entra en un invernadero, pues se encuentra que tiene una temperatura superior al exterior. Es prácticamente lo mismo que ocurre con los gases invernaderos. Estos gases invernaderos que pongo ahí, los más representativos, el dióxido de carbono, que será un poco de lo que vamos a hablar porque es el más abundante y más fácil de determinar, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, etcétera, etcétera, y también una mayor cantidad de agua, ¿no? Estos gases permiten, están en la atmósfera, permiten pasar la radiación solar, que es más corta. La Tierra devuelve el calentamiento también en forma de onda térmica, y esto calienta estas moléculas que liberan el calor, pero se queda atrapado en la atmósfera, por sencillamente un tema físico o longitud de onda, ¿no? De hecho, ya hablaré cómo en la atmósfera superior está más fría que en tiempos antiguos. Sin embargo, en la atmósfera más cercana a la Tierra únicamente la que se calienta, y los culpables son estos gases. Hablaremos mucho. Y ahora, cuando yo empiezo a presentar que ha subido la temperatura 1 grado y 2 o 1 grado y 5 aproximadamente, todo el mundo pensará, pues eso no es tanto. Y no digo nada lo que pensarán los rusos, los daneses, que están muertos de frío todo el día, que hace subir 1 grado a la temperatura es como una gran pamplina, ¿no? Bueno, y por eso he puesto, ¿sabéis cómo se mide la temperatura media en el mundo? No. Mira, se mide primero por
todas las estaciones meteorológicas que hay tienen termómetros de temperatura que lo miden en unas condiciones muy estándar, a 1 metro del suelo, evitando circunstancias que interfieran en la medición, pero también se mide la temperatura del mar, de los océanos a diferentes alturas, la de la atmósfera a diferentes alturas a través de los satélites. Todo ello se integra en unos programas estadísticos complejísimos. Cada agencia tiene el suyo, los americanos tienen el suyo, la ONU tiene el suyo, Copérnico es la europea, y todos los meses y todos los años lanzan cuál es la temperatura media del globo. Y esa es la que hemos detectado que sube lentamente, y ahora vais a ver las gráficas, desde los últimos 150 años, coincidiendo con la industria que combustiona a la redundancia, los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el carbón, el gas, que son productoras de estos gases, efectos invernadero. O sea, esa coincidencia y la subida de la temperatura es lo que hoy en día se considera la causa del cambio climático. Habréis oído también que se iba a emisión cero, ¿no? Cuando hicieron el Acuerdo de París, que también hablaré luego, si tenemos todavía el dióxido de carbono de hace 150 años, espeluznante, en la atmósfera, si queremos que esto no vaya más, lo primero que tenemos que hacer es no mandar más, ¿no os parece? Bueno, eso sería la emisión cero, que es lo que se entiende. Esto, como todo lo que está politizado, y también lo está el cambio climático, no es exactamente así. Cuando veis emisión cero neto significa que a una industria se le permite, por ejemplo, con la combustión fósil, si a la vez de eso, pues planta árboles que son capaces de captar dióxido de carbono y neutraliza lo que produzco por lo que capturo. Esto es una gran trampa, porque si yo tengo una refinería de petróleo que empiezo a trabajar mañana, empiezo a producir emisiones y ahora planto, ya sea generoso, 10 hectáreas de árboles que dentro de 30 años, si todos van para adelante y lo han respetado, ahí casi hacen... ¿Y esto ocurre? Sí, todos los días, que lo sepáis. ¿Y qué es la huella de carbono? Bueno, esto es un pequeño invento, para ti dedicado, Clara. Es la emisión que hace cada persona de dióxido de carbono, en este caso, o de los gases invernaderos, en sus actividades. Si monto en avión, si subo en un coche, si como carne, si no sé qué, pues esa es la huella de carbono. Eso se puede aplicar no solo a personas, sino a empresas, a instituciones, a países, y nos entendemos, ¿no? Entonces, sí, la huella de carbono de los chinos es horrorosa, porque produce muchas más emisiones que nosotros, ¿no? Una manera estandarizada de comparar. ¿Cómo se mide la calidad del aire? Aquí voy a perder poco porque no quiero hablar mucho de esto, primero porque es complejo, porque no me da tiempo a hablar todo. La calidad del aire también está estandarizada, se miden cinco cuestiones, entre ellos una son partículas, porque el aire se contamina también de partículas, aparte del óxido nitroso, etc. Y hay una escala, si la veis por ahí, por encima de 100 el aire está contaminado, por encima de 500 está horrorosamente contaminado, y por la zona intermedia hay que preocuparse de lo que pasa. Y sostenible, esto no me digáis, nuestro querido presidente está todo el día con el sostenible. No ha mandado a hacer no sé cosas, pero está dentro de lo sostenible. Bueno, lo de sostenible está muy, no sé, muy contaminado de política, ¿no? ¿Qué es sostenible? Hombre, si yo conservo agua, hago algo para conservar el agua que tenemos, casa, pues estoy haciendo algo que parece sostenible. O si no daño el medio ambiente con lo que estoy haciendo, estoy haciendo algo sostenible. La Organización Mundial de la Salud, y lo voy a leer para no equivocarme, porque soy muy tendente, dice que sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Tiene guasa? Primero porque yo las necesidades de los que vengan detrás me cuestan las mías, las suyas más. Pero quiero decir que el sostenible es una palabra que se usa en demasía y no siempre de forma correcta. Esto era descifrando la jerga. Y ahora voy al grano y voy a ir rápido, porque si no, no me dará tiempo de hacer nada. Mirad, esto es la temperatura desde la época preindustrial actual. Una subida continua.
llevamos los 12 últimos meses batiendo el récord de temperatura. Comparado con el febrero con el febrero del año anterior, el enero con el enero anterior. Y de la última década, 9 años han sido los más calientes conocidos en la humanidad. Luego se está calentando, esto le llaman los americanos el palo de esquí. Imaginación, porque esta parte es recta y esta así como, ¿sabéis cómo son los palos de esquí, no? Bueno, una subida enorme de temperatura y actualmente este año estamos en 1,5, 1,6, pero la temperatura no se fija como cambio climático, sino el periodo no se consolida. Los periodos que se suelen utilizar son de alrededor de 30 años, así que cuando se hace una aseveración a subir la temperatura, este año está en 1,6, pero no va a hacer más que explicación del 1,6, tenemos asegurado un 0,2 de temperatura grados Celsius desde los 1920 aproximadamente. Y esto se ha correlacionado perfectamente, mirar, con la concentración del CO2 en la atmósfera. Se parecen, ¿verdad? Sí, más concentración de CO2 en la atmósfera, más temperatura global en el planeta. Luego parece que sí tienen que ver, que no es una especulación científica, sino una evidencia científica. He de deciros que, aun teniendo, y a mí me das cierta seguridad que es verdad, que aunque tenemos muchas agencias midiendo la temperatura, la concentración de CO2, etcétera, etcétera, con diferentes métodos, suelen coincidir bastante. Es decir, no se aparta mucho lo que dice Copérnico con lo que dice la Organización Intergubernamental de la ONU del Cambio Climático, o lo que dicen los americanos, lo que dice la NASA. Son muy parecidas. Luego, parece que todo esto es muy cierto. Una llamada de atención. ¿Todo se calienta igual? No, temperatura media. El Ártico se ha calentado entre 5 y 6 grados. Pero lo que fundamentalmente se calienta también son los océanos. Todos tenemos experiencia que el agua es capaz de captar las variaciones o de nivelar, o no sé cómo llamarlo, las fluctuaciones de temperatura. Mirar, esto está hecho, me parece, comparando todas las temperaturas de este siglo, mirar que aquí está el cero, sería el cero ni más frío ni más calor, que prácticamente todos los océanos, aquí un poco en el polo sur, están algo más fríos del cero, pero todos están más calientes, ¿no? Y si que lo queréis ver todavía más, no sé si lo veis bien con la luz encendida, pero si veis, estos son todas las décadas del 1900. Fijarse aquí, había mucho azul, el 2010, menos. En el 2010 todo es marrón. O sea, todos los océanos están más calientes y además están bastante más calientes que la Tierra. Se calcula que el 90% de la radiación térmica de calor lo han absorbido los océanos, ¿vale? Y esto tiene más valor todavía, porque los de ahí que sois todos listos lo habéis preguntado, pero nosotros no venimos, estamos asistiendo a un calentamiento del planeta que no corresponde a lo que yo digo, sino que el planeta se estaba calentando. Pues no, es totalmente lo contrario. Esto es una traslación, digamos, de las temperaturas. Aquí están, en negro están los datos de las temperaturas desde el año 0, y como veis, el planeta ha estado bastante estable en cuanto a temperatura y solo en los últimos años ha aumentado. Incluso había una cierta tendencia a la disminución de temperatura. Estamos en una glaciación que puede que ocurra dentro de muchos miles de años. Porque los cambios climáticos, la naturaleza, no son de unos pocos años, son de miles o millones de años. Y esta glaciación, hay un artículo científico, no sé si lo tengo puesto ahí, se calcula que lo que hemos calentado en los últimos, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, equivaldría a la nivelación de 50.000 años de enfriamiento de la Tierra. Que hemos corrido mucho, ¿verdad? Pues, datos un poquito. ¿Y por qué es importante el calor? Porque hoy hace mucho calor, hace 42 grados.
Y mañana puede que haya poniente y tenemos 28 y estamos frescos. Bien, lo importante son las olas de calor. Las olas de calor no es lo que dice el tipo del tiempo, que estamos en una ola de calor, también están convencionalmente estandarizadas y definidas para que toda la humanidad se entienda. Y las voy a leer con vuestro permiso, porque no me quiero equivocar. Mirad, una ola de calor, según la agencia europea, es un episodio de al menos 3 días consecutivos durante al menos 10% de las estaciones meteorológicas detectan esta temperatura, registrando valores por encima de la temperatura umbral. ¿Qué es la temperatura umbral? La temperatura umbral es el percentil 95 de la temperatura máxima diaria que haya recogido en la historia. Bueno, Copérnico 3, la ONU exige 5 días para decir que hay una ola. Luego, cuando nos dicen hay una ola de calor, no es que ha subido un poquito la temperatura, sino que en la región donde se está produciendo una ola de calor es muy llamativo la cantidad de calor que hay. Y está estandarizado. Y sabemos también que en los últimos años ha aumentado la duración de días de las horas de calor y ha aumentado también la frecuencia de las olas. Luego tenemos más calor, más olas de calor y más duración de cada ola. Bien. Como no es incrédulo, aquí no me puedo lucir, pero alguno de ustedes podría haber dicho, pues yo que leo este tema, sé que en el mundo ha habido catástrofes climáticas. Se sabe que hace 56 millones de años no existía el hombre, los homínidos todavía no estaban sobre la Tierra, hubo un calentamiento abrupto de 4,5 grados, llevamos 1,5, y se calcula que para final de siglo habrá 3, que costó extinciones masivas de animales y de plantas. Se sabe por los restos fósiles, ¿no? Pero más fácil, hace 12.000 años, el hemisferio norte se congeló más extensamente de lo que estaba habitualmente y parece que esto obedecía a cambios en las corrientes oceánicas, los cambios bruscos en las corrientes oceánicas, que ahora también se están produciendo y que produzcan un enfriamiento terrible. Y hace 300 años se podía patinar en el Támesis, y eso está recogido, ¿no es? Hoy en día parece que fue debido a que hubo una fluctuación en la energía del Sol y una mayor actividad volcánica. Luego, uno puede pensar que lo que está pasando ahora lo mismo no lo tenemos controlado, pero es algo que se puede parecer a esto, aunque la brusquedad y el aceleramiento parece que. Mirad, ¿qué es lo que mantiene el calor en la Tierra? Fundamentalmente el Sol, la energía solar. La circulación oceánica es muy importante para distribuir el calor. Este es el fenómeno de la niña y del niño. Cuando el Pacífico está muy caliente, se produce una corriente térmica que prácticamente coge América y Europa, que conduce a mayor precipitaciones, sequías, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿y los volcanes? Puede ser que los volcanes tengan más actividad. Ahora tenemos ahí lo de La Palma, todo el mundo sabemos de los volcanes. Bueno, decir una cosa que a mí me llamó la atención. Los volcanes producen mucho CO2, pero el volcán, la erupción más grande que se conoce es la de Pinatubo, que fue, me parece, en el siglo pasado en Filipinas, y se considera que esa erupción, si durara todos los días, produciría los gases de efecto invernadero aproximadamente como el 1 o el 2% de lo que producimos los humanos. O sea, las erupciones volcánicas producen producción de gases, pero muy poco. Y encima enfrían el planeta. Luego, si me dais tiempo, hablaré de la geofísica. Porque lanzan partículas. ¿Y las partículas qué es lo que hacen? Las partículas absorben parte del calor del Sol y enfrían el planeta. No calientan el planeta. Luego, más actividad volcánica, no demostrada además, tampoco calientan el planeta. Luego, ya sabemos que hay cambio climático y ahora creo que ya sabemos bastante que son los gases invernaderos, que son los hombres, y si todavía no lo creéis, pues deciros que ha crecido enormemente
los depósitos de CO2 y de todos los gases de efecto invernadero que lo podemos medir, el 50%. Estamos hablando de gigatoneladas. Una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas, ¿eh? O sea que es mucho. Pero que el metano, el óxido nitroso son también gases típicos de la combustión orgánica, de materia orgánica, y también están buscando. Y una cosa que a mí como científico me vale mucho es que la composición del carbono que está en la atmósfera se parece a la combustión que se produce, a la liberación de gases que se produce en la combustión de los combustibles fósiles. No en la natural. En la natural hay más carbono 13 y algo de 14. Sabéis que el carbono 14 es un isótopo radioactivo que se usa para datar la antigüedad de los hallazgos, ¿no? Una vida media de más de 5.000 años. Pero la composición que hay en la atmósfera no obedece a la contaminación, a la emisión de fuentes naturales de CO2, sino de combustión fósil. Por tanto, tenemos la firma, ¿no?, lo que hemos hecho. Y yo esto lo he puesto ahí con un nombre que sentencia, ¿no?, el panel intergubernamental del cambio climático, de una agencia avalada por la ONU, pero se supone que es sin intereses específicos de nadie, pues concluye en este estudio que prácticamente el 100% de los científicos que entienden el cambio climático afirman que hay cambio climático. Y que hasta los científicos que trabajan para, estos eran los que trabajaban para la Exxon, lo admiten. O sea, hasta los que están, digamos, envenenando de alguna manera con su actividad, admiten que son culpables de todo esto. Esto es una reflexión que ya hago por anticipado, que es que yo creo que estamos en una época de la humanidad, ¿no, Yayo? Tú sabes mucho de historia, de filosofía, que el hombre, sabiendo que está haciendo mala una cosa, sigue haciéndola, ¿no? Y parece que no le importa. Yo esto creo que los hombres se han matado, se han peleado, han quemado, pero nunca pensaban que estaban haciendo mal, pero ahora seguimos haciendo el mal sabiendo que estamos haciendo el mal. Esto es curioso. Y ahí dice que la probabilidad de que esto fuera un efecto diferente al causado por la combustión estaría entre 1 a 100.000, ¿no?, científicamente. O sea, prácticamente es imposible de creer. Nada, como estamos echándole culpa a la gente, pues esto es todo lo que hemos combustionado desde el 1850. Aquí están los grandes líderes de la contaminación: Estados Unidos, bueno, lo adivináis un poco aquí, la Unión Europea, Rusia, China. Dice, Rusia está disminuyendo. No, Rusia, ahí estaba la Unión Soviética y ahora es Rusia. O sea que Rusia ha perdido mucha potencia y por eso ha caído. Pero lo que es China, la India y el resto del mundo no está haciendo mucho caso. Europa, Unión Europea, Estados Unidos, hay una tendencia a la baja que es real, ¿no? Pero el global no es así. Pero vamos, si queréis salir de aquí preocupados, preocuparos por esto, ¿no? ¿Quién contamina? Mira, pues contaminamos nosotros, lo que se llama el mundo desarrollado, aproximadamente 7 veces más que las personas que habitan zonas de poco desarrollo. Y además, el históricos nos lo deben a nosotros, ¿no? Porque si perteneces a un país nuevo que está ahora industrializándose y empieza a contaminar, ahí estaría cero. Esto lo dicen los chinos, y lo digo porque lo he leído científicamente. Los chinos dicen que los europeos, digamos, del cambio climático lo que queramos, pero que ellos tienen ahora menos mortalidad que antes de la industrialización y de sanidad, y que por tanto que nos esperemos un poco al 2050, que es cuando ellos ya estén bien, y entonces se van a poner como nosotros a restringir, como tú, claro, a restringir, a reciclar y eso. De momento es una broma, pero lo he leído en una revista científica. Bueno, luego, cada vez, resumiendo, para los que se quedaron dormidos, cada vez las olas son más calientes y más frecuentes, el calor, las emisiones de gas atrapan el calor y todo esto está haciendo un cambio global del clima. Las temperaturas son más altas, los suelos se secan, afecta a los patrones de precipitación. No sé por qué se salta cuando no esto. Bueno, aquí está el deshielo, no lo voy a ver. He leído y me convenció mucho que lo que es el cambio climático, lo que es el tiempo.
El tiempo es tu estado de ánimo. Hoy estoy más contento, hoy estoy más triste, y el tiempo es el que vamos a tener hoy y mañana. Hace más calor, hace humedad, hace viento, eso es el tiempo. El clima es tu carácter, es tu tendencia, es a lo que vas. Y un poco igual, ¿no? El clima son medias constatadas y extrapoladas de muchos territorios. El clima es una observación mucho más científica y contundente que el tiempo, ¿no? Porque si no siempre se dice, pues, habláis con una familia que vive en León y te dicen, oh, este año ha nevado aquí más que ningún año, se estará calentando. Eso continuamente. Eso es el tiempo. Y el clima es otra cosa. Bueno, dicho esto, mira, no se me dice, el deshielo de la Antártida, etcétera, etcétera. Los puntos de inflexión nos asustan. En el 2015, en la convención de la COP de París, se decidió que no podríamos pasar del 1,5. Digo, estamos en 1,2, 1,3. Porque si no, pasarían cosas, ¿no? Y pasarían cosas graves. ¿Qué es un punto de inflexión? Pues un pequeño cambio que produce grandes consecuencias, ¿no? Eso es un punto de inflexión en cualquier cosa por el cambio climático igual. Bueno, pues ¿qué va a pasar cuando pasemos de esos 5? Si es verdad lo que dicen los científicos. Pues que el mar, el nivel del mar va a subir 75 centímetros. Yo no sé qué pasaría en Cádiz con 75 centímetros más. Y he puesto ahí una fotito para que veáis lo que puede hacer con las ciudades que se inundan. Que va a haber... No puedo con esto, oye. Bueno, ahí salía un río totalmente seco, que es verdad, es francés, que ha sido en el 2023. Ellos culpabilizan del cambio climático a la corriente del Niño. En Oriente Medio, si tenéis conocido, yo tengo algunos, no se puede ya salir al mediodía. 50 grados de temperatura. O sea, solo se sale de noche o se está en sitios refrigerados. Pues, según los científicos, esto de Oriente Medio y el sur de Asia, que son los primeros que van a caer, pues seremos acompañados por el Mediterráneo y otras partes. Y si hay más cambio climático, hay más desigualdad, ¿vale? Porque lo que fundamentalmente sabemos que en verano, por mucho calor que haya, con refrigeración se te quita. Pero el problema es cuando tú no tienes refrigeración. Y con agua en los pantanos se alivia la sequía, pero si no tienes ni pantanos, ni tienes refrigeración y vives en una vivienda pobrecita, pues será mucho peor, ¿no? Y dicen que esto traerá crisis alimentaria, propagación de enfermedades, que os hablaré, y violencia, ¿no? Porque cuando uno se está muriendo no tiene mucha ganas de negociar nada. Bueno, esto es la animación me ha salido muy rápido, porque yo no estoy controlando el tiempo, que siempre lo controlo, pero muy rápido decir lo que son consecuencias demostradas y lo que no. Mirad, no está demostrado que haya más huracanes y tifones, por mucho que se hagan en la tele, pero sí está demostrado que la graduación ese que dan de los huracanes y los tifones es mayor. Y eso tiene mucha explicación, porque el calentamiento del planeta le da más energía térmica a los tifones y más humedad, con lo que se hacen más fuertes, más enérgicos y llueve más. Y eso es lo que está pasando. No hay más tifones, por lo menos no hay consenso de que lo haya, pero sí que los tifones son mucho más grandes. Y luego hay otro acuerdo general, que hay precipitaciones récord en todas partes del mundo y que son terribles cuando caen sobre terrenos secos. Entonces hemos visto esas zonas, como hemos visto en Valencia, esas zonas pedregosas, que allí no había una gota desde hacía no sé cuánto, que son arrasados por un agua que no se absorbe, que no se canaliza, que no tiene una torrentera, que no tiene control ninguno. Y eso es lo que está ocurriendo, un fenómeno muy dramático, muy exagerado en determinadas o muchas zonas del planeta. De todas maneras, como he puesto ahí también, las inundaciones son multifactoriales, ¿no? También ya lo sabemos, que si se hacen carreteras, se hacen edificaciones en vaguadas, en situaciones que a lo mejor no son adecuadas, y por eso puse yo aquí arriba que las inundaciones aparte de precipitaciones y todo esto, porque también contribuye el nivel del mar. Cada década está subiendo 1,27, nada, una porquería, pero cada época sube 1,27,
Y esto tiene que ver por dos cosas. Fundamentalmente, esto es un fenómeno físico, el agua se expande con el calor. Es decir, al haber más calor en los océanos, lo primero que hacen es subir la temperatura. Las moléculas tienen mayor energía. Ese es el factor fundamental de elevación del nivel del mar. No el deshielo que también está produciéndose o que la Tierra en algunas zonas se está yendo abajo porque explotamos excesivamente los acuíferos, ¿no? Y, bueno, si tú dejas un hueco, pues se compacta, ¿no? Bueno, pero actualmente lo más importante es el calor, ¿eh? Se llama, tiene un nombre que no lo recuerdo ahora, el fenómeno de expandirse con el calor del mar. Bueno, ¿alguien recordó la Dana? Lo que pasa en el Mediterráneo, que no solo pasa en Valencia, aquí está la de Valencia con 223 personas, me fastidió la estadística de muertos por salud, que ahora la veréis, porque en España nunca han muerto tantas personas en ningún fenómeno atmosférico, pero es que en todo el Mediterráneo se producen estos aguaceros. ¿Sabéis? La Dana es una depresión en altos niveles de una bolsa aislada de aire frío que se pone en contacto con el caliente y hace una condensación tan terrible que luego se lanza en forma de precipitación. ¿Oíste cómo en Valencia llovieron hasta 450 litros por metro cúbico? Eso es por metro cuadrado. Eso es una burrada terrible, ¿eh? Eso es una burrada terrible. ¿Y por qué pasa? Pues mira, pasa fundamentalmente porque el Mediterráneo se ha calentado. Luego, no creerse, lo del pollo habrá que arreglarlo, lo de la otra también, pero mientras el Mediterráneo esté caliente va a pasar más veces, ya lo vais a ver cómo va a pasar más veces, todos los científicos del mundo están de acuerdo. Y además ahí pasa muy bruscamente cuando hay levante, porque el levante empuja las nubes contra las colinas de la cordillera que está al borde del mar y hay precipitaciones, ¿no? Luego, esto es una consecuencia directa del cambio climático. Los incendios, no pierdo el tiempo, más temperatura, más sequía, más facilidad de incendio. Un dato, para espeluznar un poco y luego animar al final. En la última década, 81 millones de hectáreas. Esto es prácticamente el doble de España. Si España hubiera ardido entera, pues en los últimos 10 años ha ardido 2 Españas en el mundo. Los incendios son importantes. Esto es lo que ha pasado en Santa Mónica, que lo habéis visto. Aparte, para la biodiversidad es una faenilla. Esto. En Estados Unidos hay ahora una crisis enorme porque en ciertas partes no te aseguran la casa. Los americanos todo lo aseguran. Pues aquí tienen un problema de que los incendios estos tan voraces, porque los incendios no solo son más frecuentes, son más intensos, más rápidos y no sé, más agresivos, ¿no? ¿Y la biodiversidad? Pues, como pongo ahí, el cambio climático ya está dañando la vida a los vegetales y a los animales. Ya sabéis lo del oso polar, ya sabéis que los corales se están volviendo blancos. Sabéis que los corales se ponen blancos porque están muertos. O sea, que los corales no tienen ese color de forma natural, el blanqueamiento son esqueletos de corales realmente. Y esto es un fenómeno que todo el que vive en donde hay corales sabe que está ocurriendo masivamente. Y es por el aumento de la temperatura, ¿no? Los veranos cada vez más largos, los inviernos más cortos, pues innumerables especies. Yo puse aquí otra diapositiva para que lo viera. Los ornitólogos dicen que las aves están migrando, están cambiando, hay algunas que aparecen nuevas, que son de otros hábitats, o lo de las medusas, ¿no? Que ahora hay medusas en todos lados, ¿no? Cada día había medusa alguna vez y ahora hay medusas sin, ¿no? Y esto ya sabemos que es la temperatura. Bien. Pero yo no voy a engañaros. Los animales se están quedando sin sitio donde vivir, no por el cambio climático, sino por esto, por los cultivos de la tierra. Es decir, si hemos cultivado y si nos cargamos los bosques, que de alguna manera captan CO2, empeoramos el cambio climático, pero para plantar cebollas y no sé qué, pues tenemos este problema. Y la segunda pérdida de biodiversidad en el mar no es el cambio climático, es la sobrepesca que hay en el cambio climático, en la Tierra actualmente. Y lo digo porque tenéis que saberlo, ¿no? Que eso es así. ¿Y qué pasa con esto dedicado a ti, Clara? Con la ganadería y el cambio climático, porque ella está muy concienciada de esto. Bueno,
Ya sabéis lo del metano, ¿no? El segundo gas invernadero. El metano se produce en la rumiación de la digestión de los rumiantes. Es fundamentalmente por los eructos, no por lo que dice la gente de forma ordinaria. Los animales que rumian y eructan, eso es metano y va, y va hacia la atmósfera y producen un efecto más potente como gas invernadero el metano. Y como veis hay algunas cifras espeluznantes. La digestión es la digestión de las diferentes ganaderías es el 40% de las emisiones de la agricultura. A nivel mundial, el ganado de todo tipo es responsable del 15% de todas las emisiones. Mucha tela, ¿eh? A mí y aquí dice, esto es una revista de la Universidad de Oxford, que si lo hiciéramos todos vegetarianos, podríamos reducir en un 75% las zonas dedicadas a la explotación ganadera, que fundamentalmente son los pastos, no es la agricultura. Lo que los animales necesitan pastar y lo eliminaría. Yo no estoy todavía muy motivado, no sé si es que me gusta mucho ciertos alimentos, pero es una realidad. Bien, esta es la última de esta parte. Mirad, ¿qué son los modelos climáticos? ¿O qué son las agencias climáticas? ¿Qué es el tiempo, no? El tipo del tiempo nos dice que el fin de semana que viene lloverá o no lloverá, y lo hace que asomado a la ventana, mirando tal, las cabañuelas, no. Lo hace basado en las grandes agencias, son muchas agencias las que hay, ahí las tengo apuntadas si a alguno le interesa los nombres, pero bueno, desde la NOAA americana, Copérnico, la ONU, muchísimas agencias que manejan enormes ordenadores con programas informáticos que ponen, como pongo ahí, ponen en relación datos reales de temperatura, precipitación, humedad, con observaciones, por tanto, recogidas en el mundo real, con elementos modificables, como el nivel de dióxido, la atmósfera, tal, que les sirve además para hacer predicciones. Y de hecho, por eso estamos haciendo algunas predicciones. Si sube más el dióxido de carbono, subirá más la temperatura y con el clima va a pasar lo siguiente, ¿no? Por tanto, todo esto se lo debemos a esto. Para los críticos, decir que son complejos, no perfectos, pero que cada vez lo son más, y lo que hay que reconocer es que mejoran constantemente y aciertan cada día más, ¿no? Y son más acertados a la realidad. Bueno, y ahora, en respuesta a lo que me encargó la segunda parte. Y la salud, bueno, yo he puesto ahí, y ahí ya digo rápido, me preguntáis lo que si queréis. El cambio climático es realmente una creciente amenaza para la salud. Sí, lo es para todas las especies y nosotros no dejamos de ser animales que poblamos la Tierra. Y por tanto para nosotros también, ¿no? Vinculado fundamentalmente a enfermedades crónicas, como vais a ver ahora, a enfermedades infecciosas y, bueno, y a los desastres naturales, ¿no? Que se lo digan a los pobres familias de los 221 personas que han muerto en Valencia, pues se lo deben al cambio climático. El segundo concepto que voy a intentar de explicaros brevemente es cómo la morbimortalidad de la mayoría de enfermedades crónicas empeora con el calor. Morbilidad, le decimos a los médicos, a las complicaciones que presenta una enfermedad, y mortalidad no hay que explicarlo, es la causa de muerte de muchos de estos pacientes. Que el calor produce problemas directamente, ya lo sabéis, ¿no? Desde el sarpullido del calor que le pasa a las criaturitas chicas cuando tiene mucho calor y tal y cual, al síncope, al golpe de calor, y nosotros los nefrólogos hemos visto alguna rhabdomiolisis, o sea, destrucción de y fallo renal agudo por una situación de extremo calor y de deshidratación, ¿no? Pero esto es excepcional y por tanto no es tan frecuente, ¿no? Y sobre todo no en nuestro medio, porque nosotros nos metemos en un sitio cubierto, nos ponemos el aire acondicionado si incluso hiciera falta y se acabó. Bueno, esto era para recordar que en España hay una legislación que dice que hay que tener cuidado con el calor y con la humedad. ¿Sabéis por qué es importante la humedad con el calor, no? La única manera que tenemos de enfriarnos es sudar. Cuando hace un grado de humedad muy grande, ¿qué ocurre? Que sudas mucho, que te creíste que sudas mucho. Sudas mucho, pero no evaporas el sudor por el grado de humedad que hay y no refrescas.
Por tanto, si no hay un clima seco, la sudoración no refresca. Y fijarse en un sitio, esto es una tabla del Ministerio, como Cádiz, que muchas veces hay 100% de humedad, a partir de temperaturas como los 31 grados, dice que hay que tener ya cuidado. No sé si esto las empresas lo tienen en cuenta, pero a más humedad, menos temperatura se soporta, ¿no? Incluso con riesgo, como pone ahí, extremo de golpe de calor, insolación inminente, ¿no? Bueno, yo me sorprendí cuando vi esto. Pero lo importante es esto, que lo voy a pasar muy bien. Yo me he ido a la revista Mejor. Y tú sabes que yo soy, Manolo también, el New England. ¿Qué dice el New England? El New England es la revista de medicina interna, yo creo que la más prestigiosa del mundo. ¿Qué dice de la relación que tiene el calor extremo y el cambio climático? Y lo voy a poner rápidamente porque no voy a morir aquí. Pero que sepáis que casi todos los órganos y aparatos y casi todas las enfermedades crónicas empeoran claramente con el calor. Y se puede medir. Mirad a qué punto se puede medir. Por ejemplo, el metaanálisis, que es la primer calidad de estudio, dice que por cada grado de temperatura que aumenta en un día, aumenta un 21% el riesgo de mortalidad de las enfermedades cardíacas. No es baladí, ¿verdad? No es baladí. Pero lo mismo en mi especialidad, o en la de ella que es neumóloga, algunos de una manera más marcada y otra, pero un incremento de 1 grado, un 11% más de posibilidades de fallo renal agudo. Esto es estadística. Esto son epidemiología y estadística. Las enfermedades mentales, la ansiedad, conducta agresiva, suicidios, o sea, el calor no nos viene bien, el calor extremo estamos hablando, ¿no? E incluso problemas fetales. Esto es muy importante. Yo lo voy a conseguir. Es que soy testigo que no, a ver si aquí, que no hago nada. Lo decía aquí para atrás, ¿no? No. Es que antes, yo tengo que, es que no sé dónde darle ahora. Mira, esta diapositiva la explico muy bien. Y esta es la diapositiva culpable de que lo que me dijo Yayo, de que yo dije, el frío mata más que el calor. Ahí, para saber, habéis oído en el telediario, y cuando llegue el verano lo vais a oír, el verano pasado costó en Europa 70.000 muertos. Yo hice el chiste la otra vez en el colegio médico y dije, pues yo, que me he llevado toda la vida trabajando en medicina, yo no he firmado nunca ningún certificado que he puesto causa de la muerte, calor o aumento de la temperatura, y no conozco a nadie que lo haya hecho. Entonces, ¿de dónde sale este invento? De que el calor mata. Pues mirad, sale de este tipo de estudios. Se define una temperatura mínima mortalidad. Es decir, aquella temperatura donde en una determinada zona, región, en Cádiz, en Sevilla o en Pernambuco, muere menos gente. Y se analiza qué pasa cuando la temperatura media de esa zona sube o baja. Mínima mortalidad, pues ¿qué pasa? Que cuando baja aumenta la mortalidad y cuando sube aumenta la mortalidad. Y podemos así calcular, si ha subido tantos grados, qué relación tiene con la muerte, ¿no? Esto es la estadística que se hace. Depende de la edad y el sexo. Los hombres aguantamos mejor la temperatura que las mujeres. Mueren más mujeres cuando aumenta la ola de calor que los hombres, y sobre todo lo que es peor son los ancianos. Los ancianos vamos de culo. Y cada ciudad tiene su curva. Mirar, me voy a acercar aquí para que lo veáis. Los de Sao Paulo, que estos están acostumbrados al calor, el incremento del riesgo de muerte es menor que los de París. Porque no están acostumbrados, porque no hay adaptación, o por lo que yo que sé por qué. Pero se mueren más, o los de Bangkok. Pensad que cuando hace mucho calor se muere la gente pobre. Esto es dramático. Yo hablo como hablo, pero se mueren los pobres, no se mueren los ricos. Eso está estudiado. Los americanos que lo estudian todos, los barrios pobres, cuando aumenta la temperatura, tienen gran mortalidad. Los ricos no. Los ricos, ya te digo, que tienen aire acondicionado. Mira, va a acabar con el calor. Es que, mirad.
Bien, para acabar con el calor. Un mapa de Europa hecho en el verano del 22. Más riesgo de mortalidad mientras más colorado está el mapa. ¿Dónde veis colorado el mapa? En España, Italia y en Grecia. ¿No? Somos de los que más estamos sufriendo el cambio climático, aunque no nos demos cuenta. ¿Vale? Y en cifra esto, mira, en cifra esto significó que en el verano del 22 se calculó 61 muertos en Europa por la ola de calor del verano. Y de ello, si os vais aquí y veis cómo España y solo Grecia e Italia tuvieron una mortalidad similar. En los países nórdicos, incluyo Rusia, la mortalidad en los veranos calurosos no aumenta, porque no tienen el calor, o por lo menos tanto calor como nosotros, comparado con el histórico. Esto siempre tiene una comparación histórica que son los 30 años anteriores. ¿Vale? Bueno, vamos a la segunda causa. Muertes por calor en todas las enfermedades esto. Y ahora, también muertes por propagación de enfermedades infecciosas. Los mosquitos. La enfermedad más prevalente en el mundo, la medida por mosquito, es el paludismo, ¿no? Eso es un mapa, que lo podéis ver ahí, un color y otro pertenecen al Plasmodium falciparum o vivax, uno ha aumentado el 17%, otro el 10%, de zonas de extensión, zonas que no eran lo suficiente calurosas ni húmedas como para que hubiera ese mosquito, y ahora lo hay. Alguien protestaba ya este año los mosquitos, ya veréis este año. No, enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. Ahí está el virus del Nilo, el Zika, hantavirus. ¿Por qué? Porque veranos más calurosos, si hay humedad como ha habido este año, peor, y temperaturas más elevadas. ¿Qué hace aquí el virus del Nilo? ¿Qué creen ustedes que es el virus del Nilo? Una enfermedad de los pájaros, una zoonosis que se daba en el Nilo. Pero ahora la tenemos aquí, ahora veréis cómo va a empezar a los telediarios con el virus del Nilo y a decir que hay casos y no hay casos y tal. Bueno, enfermedades fúngicas y enfermedades transmitidas por el agua, las inundaciones, el agua de mala calidad, etc. Estos tres señores son los culpables. El Anopheles, yo también hago siempre un chiste, estos tres señores son culpables de 700.000 muertes todos los años en el mundo. Por Dios que le hagan una película a esta gente que están ahí buscando asesinos en serie que han matado a 4. 700.000 muertos. Fundamentalmente paludismo. Este es el del paludismo. El Aedes albotípico, típico que está aquí, y este es el cule, este es el que está de moda, el del Nilo, el que está ahí en las marismas de aquí que hay todo el cule. Lo que pasa es que antes no había o había menos y ahora hay. Esto no tiene ninguna solución que no sea secar las lagunas y cargarse las larvas. ¿Por qué también hay que preocuparse para la salud? Mira, cuando hay más olas de calor y más calor, lo que hay es lo que define la ONU como inseguridad alimentaria. Dice aquí 127 millones más en un verano o en un año, 21. Inseguridad alimentaria es un estándar. Se supone, se define como inseguridad alimentaria siempre que una persona diga que no tiene nada que comer o que se haya pasado al menos 24 horas sin poder comer nada. Luego no es, lo estamos pasando muy regular, bueno, tenemos jamón de 5J este año, no hay, no. Un día entero sin comer o no tengo nada que comer. Bueno, pues eso aumenta terriblemente cuando las olas de calor y la sequía con el cambio climático lo hacen. Y la ONU lo calculaba en esto. Y los desastres. He escogido una compañía de seguros, es un consorcio que hay de compensación de seguros. Cada año gastamos más en desastres. Pero sin embargo no teníamos muchos muertos. Yo lo revisé el año pasado, 37, ahí es un año 88. Estos son desastres naturales. Este año no está todavía, este informe último de 2023, ya habría el 2024. Con 250 muertos va a salirse la curva de esto, desgraciadamente. Sin embargo, el mundo americano, que es muy publicador de resultados, ya lo advierte, ¿no? Dice que su ambiente, las inundaciones, los incendios fundamentalmente son las causantes de muerte y que una de cada 4 muertes que se puede atribuir al cambio climático es debido a desastres naturales. ¿No? Habéis visto cómo en los incendios de Los Ángeles y en otros ha habido muertos, ¿no? Y lo hay todos los años.
Bien, ¿qué podemos hacer? Protegernos del sol, del calor, aire acondicionado, no salir a la calle. Bueno, pues hay que cubrirse de eso y luego, a nivel de educación, hoy en día se aconseja que haya centros de refrigeración y sobre todo una cosa que a mí me es importante concienciar. Debe de haber sistemas de registro para personas vulnerables. ¿Quién se mueren con el calor? Los ancianos, comórbidos, enfermos, que se debe de tener un listado y acudir a protegerlos, reservarlos o llevarlos a un centro. Hoy en día, un centro en los países desarrollados, se supone que España está entre ellos, hay centros de refrigeración para el calor. Aquí, que yo sepa, no hay. Pero quizás lo debía haber. Bueno. Para hundiros del todo de esta diapositiva. ¿Sabéis que ya calentito con el cambio? Esto es el Lancet Countdown, que es un informe que no tiene periodicidad fija. El último fue, me parece que este es del año 23, que es el último que yo encontré, en donde un grupo de universidades y de investigadores estudiosos del clima hacen advertencias sobre los datos que hay y sobre las consecuencias que pueden tener. Esta gente dijeron en el 23 que la salud mundial está a merced de los combustibles y que no hay ningún progreso, ninguna solución real. Que siguen aumentando China este año pasado batió el récord de emisiones de CO2 y que siguen aumentando. Que además todo esto va a costar muerte, como dice ella, aumentando las desigualdades en materia de salud en los países pobres, porque se sigue invirtiendo muy importantemente en la industria de combustibles fósiles. Las petroleras siguen aumentando, hacen prospecciones nuevas, hacen refinerías nuevas, aunque nosotros compremos algunos coches eléctricos. El 9% y medio son los que llaman energía renovable o limpia, ¿no? Y dicen ellos que no podemos pasar del 1,5, punto de inflexión, que las inversiones tienen que ser descentralizadas y sobre todo a países en desarrollo, que tengan economía para ser renovables y no para vivir a las rémoras de las grandes petroleras, más espacio verde, etcétera, etcétera. Pero yo digo un mensaje negativo. Pero aquí habría que acabar. Como lo estáis pensando, ¿no? Dame alguna buena noticia, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo lo que yo he dicho, no todo es negativo, ¿no? Mirad, desde el Acuerdo de París de 2015 se suponía que íbamos a llegar a 3,5 grados a final del siglo y se ha enlentecido el crecimiento. No se ha detenido, pero se ha enlentecido y ahora los cálculos están que llegaremos al 2100 con 2,1 o con 2,9. O sea, hemos mejorado. Hemos mejorado también que montones de países han dejado de usar carbón. Entre ellos Estados Unidos. Ahora diré lo que ha hecho Estados Unidos con nuestro amigo. Pero paró lo que eran todas las industrias que manejaban el carbón. Ha bajado importantemente las placas solares. El que tenga placas solares lo sabe, que valen menos y que esto ha aumentado mucho la inversión. De hecho, en el 2024 se ha invertido más en el renovable que en combustible fósil, por primera vez. Luego, la industria del automóvil, se está desarrollando los vehículos eléctricos, cambios legislativos, Europa, la ley del aire limpio, la ley del agua limpia, o sea que hay una concienciación que no solo es de Clara, sino de más gente. La prueba de eso es, y esto es de ayer, vamos, es como veis, los combustibles fósiles son los grises, están disminuyendo, los combustibles limpios, que son los naranjas, y la eficiencia está aumentando. A pesar de todo lo que habéis visto, no conseguimos el cero neto, pero estamos mejorando la emisión de todo esto. Esto fue lo más importante que se ha hecho en cambio climático, el Acuerdo de París, que se hizo el 22 de abril, el Día de la Tierra, para que quedara bien marcado, intencionadamente, ¿no? Y la COP, sabéis que es la que se llama Conferencia de Partes, donde está avalada por la ONU y se reúnen prácticamente todos los países, ¿no? La COP del 2015 se fijó no pasar de 1,5 grados, que en el 2030 teníamos que reducir las emisiones a la mitad, no vamos por ahí, aunque hayamos disminuido,
y que en el 2050 debía de haber emisión cero, neto, ¿no? Ustedes mismos. Y recomendaba no usar plantas de carbón, prohibir la venta de nuevas calderas de petróleo y tal. Esto era para el 2025, ha habido una moratoria. O sea, no se podía poner calderas ya con gas. Yo cambié la mía, lo sepáis, para dar ejemplo. Hombre, se estropeó y aproveché. 2030 los vehículos eléctricos debían ser 60%. No veo yo que vaya la cosa por ahí, pero bueno. Y el ritmo anual de instalación debería de cuadriplicar. Esto es lo que decía, ¿no? Agencia Internacional de la Energía. Bueno. ¿Cuáles son las tecnologías? Pues mirad, quiero decir aquí una cosa, aunque levante luego alguna ampolla. Pues combustibles fósiles, reducirlos, eliminarlos, y luego turbinas eólicas, paneles solares y reactores nucleares. La energía nuclear, la Unión Europea la ha declarado energía limpia. No sé si lo sabéis, nosotros somos de Europa. Hay mucha gente que no lo admite porque deja residuos y además los accidentes, ¿no? Pero indudablemente, ¿cómo se llama el grupo que manda en la Unión Europea? El Consejo de Ministros de la Unión Europea tiene un nombre. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué? Sí, no. ¿Qué? La Comisión Europea. La Comisión Europea ha declarado el año pasado que la energía nuclear es una energía limpia y que por tanto no tiene que estar sometida a restricciones. Inglaterra, Estados Unidos están montando nuevas centrales nucleares. Eso os lo digo para que lo sepáis, luego lo siguiente lo discutimos. Y claro, los transportes debían ser eléctricos. Vale, bien, de acuerdo. El problema es que los barcos y los aviones con batería no se pueden todavía porque son muy pesadas, ¿no? Por tanto, tenemos algunos problemas, aunque estas sean las soluciones. Mirad, y ahora voy a hacer un speech aquí un poco. El Día de la Tierra se hizo a partir... El movimiento climático se le debe a Estados Unidos. Ahora decimos barbaridades, pero se le debe a Estados Unidos. En 1970 fueron los que empezaron con la ley del agua limpia, la ley del aire limpio, la Agencia de Protección Ambiental, inauguraron las conferencias de parte de la COP, etcétera, etcétera. Todo esto hizo que se celebrara, incluso me parece que en los 2000 pocos, lo de la Tierra, ¿no? Pero, y aunque estoy acabando, la política tiene políticos. Y en el 2015, nuestro amigo Trump, que es el representante más potente ahora mismo del país más importante, por lo menos a nivel de actividad económica y científica del mundo, que es Estados Unidos, pues se ha salido de la COP 2015, dice que no va a cumplir los acuerdos, se ha salido de la Organización Mundial de la Salud, mal que nos pese, ha dicho que no está, pero es que ha hecho cosas peores. Mirad, la Oficina Nacional de Administración Oceánica, que es una enorme organización prestigiosa, pues esto es lo que está haciendo. Cierre de oficina, despido de científicos, recorte los presupuestos, y de la NASA. La NASA también tiene mucha importancia en los estudios climáticos, pues lo mismo, recorte, etcétera, correlación. Luego, y esto, bueno, dices tú, bueno, este hombre no está bien, a mí me da igual. No te da igual, porque desgraciadamente mucho de lo que yo he expresado aquí son investigaciones de grupos americanos. Y la solvencia económica de los americanos ha sido muy necesaria para todo esto. Luego habrá menos investigación, disminución del de los datos del cambio climático, menos capacidad. Todo esto va a ocurrir. Mucha esperanza que este hombre cambia de opinión cada momento, pero bueno, de esto no está cambiando de opinión, os lo digo porque yo lo leo diariamente. Sin embargo, un ejemplo diferente, y para que digáis que no estoy actualizado, es este hombre que ahora están velando para enterar. Este hombre ha sido un papa ejemplar con el cambio climático, y esto lo digo para los que no lo sepáis. Escribió una encíclica específica del cambio climático, ¿no? Que es la Laudato Si, que ponen en relación la crisis ecológica y la justicia social. Luego hizo este documento afirmando la urgencia de que hay que hacer políticas climáticas, y en la COP del 28, que no fue, que era en Dubái, pues dijo algo así, ahí está puesto en unas palabras menos religiosas, pero ofensa a Dios, dijo que era un pecado no actuar sobre el cambio climático que estaba costando vidas en el mundo, ¿no?
Luego, este hombre ha sido un hombre ejemplar, a diferencia de lo que anteriormente hemos visto. Estoy acabando. ¿Y qué puedo hacer yo? Clara. Voy en transportes públicos. Es que ella tiene tú no importa que lo cuente, ¿no? En el estado pone todas las cosas que hace en el estado del WhatsApp. Y entonces pone, se hace una foto en el autobús. Estoy en el autobús, uso el transporte público para... No, ¿verdad o no? Pues es una de las cosas que hay que hacer. Pensar que el automóvil es la principal fuente de emisión de las ciudades, ¿eh? No es una tontería lo de que menos viaje en avión, solo lo imprescindible. Ya hablamos un día ella y yo de esto. No desperdiciar los alimentos, luego voy a hablar lo que significa el desperdicio de los alimentos en el mundo occidental. ¿Verdad? Evite lo desechable, cosas duraderas, reciclaje. No podemos estar tirando cosas de un solo uso. Las estufas de gas y una cosa muy importante, la sociedad no cambia si uno no cambia. Para que haya un cambio social tenemos que cambiar nosotros. Eso de que yo puedo hacer muy poco, ¿verdad, Clara? No importa. Lo importante es que yo cambio y a lo mejor cambia el de al lado y cambia y hacemos una conciencia. Si no, no será útil. Claro. Por tanto, ¿debería molestarme en reciclar? Sí. Decir algo, ¿no? Que el 90% del papel, del cartón, del vidrio, de los metales son reciclables. Reciclables, ¿verdad? Prácticamente el 90%. Ahora veremos un poco de los plásticos, que he puesto una diapositiva para los plásticos. Cuidado con el reciclaje. El reciclaje es un negocio. ¿A ti te dan dinero en Alemania por reciclar? Es cierto. Metes en una máquina de reciclaje un bote de esto y te dan. ¿Cuánto te dan por un...? 25 céntimos por cada lata que tira en un contenedor. Quiero decir que esto es un negocio, pero importa saberlo. Por tanto, muchas cosas se reciclan dependiendo no de la utilidad o la necesidad, sino de que puedo ganar dinero o no gano. Si no gano dinero, no reciclo. Cuidado con esto. Bien, ya digo, estoy acabando. El compostaje. Mirad, el 8 al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero es los desperdicios alimenticios de la sociedad. No es una tontería, vamos. Por lo menos hacemos compost, ¿no? Yo tengo un amigo holandés que dice que en Holanda se hace mucho compost con los restos alimenticios. O sea, con los depósitos con la basura orgánica. No huele, ¿eh? Eso es que esto huele mal. Mentira, no huele. Y los plásticos. Y esto aquí voy a acabar. Y luego hablamos de lo que queráis. Los plásticos. Los plásticos han cambiado el mundo, yo tengo que decirlo, ¿no? Si no hubiera plástico, no habría guantes, no habría jeringas, los coches, los barcos, todo de plástico. Pero los plásticos ha sido un invento fabuloso. Ahora los plásticos, pues se la están cobrando, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Bueno, procede de los combustibles fósiles, importante contaminación marina, todos lo estamos viendo, y el 40% de los plásticos, como dice aquí, son datos, son envases. El 4% de las emisiones globales está en la producción, en la fabricación de plásticos. Los plásticos hay que saber muchas cosas. La solución, bueno, lo puse ahí, ¿qué hay que hacer? Producir menos y reciclarlo. Y yo pongo difícil. Mirad, está cortada. De todos los plásticos que hemos fabricado, solo se han reciclado el 9%. Muy poco. O sea, como el 91% anda por ahí. Y la mayoría de estos plásticos, no os entretengo, os voy a mandar la presentación. Son reciclajes algunos y algunos muy difíciles de reciclar. Luego, tenemos un problema con los plásticos. Y esto lo leí hace 2 semanas. Es un trabajo científico con biopsias cerebrales. Se calcula que cuando eres mayor tienes una cantidad de microplástico en el cerebro equivalente a 5 tapones. No sé qué hago yo con tanto tapón en la cabeza, pero no escucharme, no sabemos qué problema tiene, pero sí sabemos que la autopsia de los que han muerto con una demencia tienen más plástico. ¿Sí? Luego, muy inocentes no son. Los microplásticos se adquieren fundamentalmente de plástico antiguo degradado. Por eso he puesto el muñecato eso, que mi
nietos tienen de eso. Medio roto, medio tal, pues de ahí viene mucha cantidad. Y sabemos que se encuentra no solamente en el cerebro, es que en el cerebro se ha encontrado una buena relación con la demencia, sino que se encuentran en muchísimos otros órganos, en la placenta, en los testículos, en la sangre, etc. Bueno, aquí acabo, con un mensaje positivo. Un mensaje positivo, para que no me digáis que todo ha sido negativo. Yo creo que mejor no lo puedo expresar. Cada gesto cuenta, cada voz importa, cada paso suma, ¿no? Y la historia no está escrita. No sabemos lo del 2100, me da mucho coraje, que va a reventar el planeta. Reventará si queremos que reviente los que vivimos en el planeta. Si no, pues lo haremos reversible. Muchas gracias por haber atendido todo este rato.